Ayer, luciendo frágil y llevando un protector facial, el anciano de 74 años D'Angelo confesó 13 asesinatos y casi 50 violaciones, como un villano de película. D'Angelo también se burlaba de sus víctimas por teléfono. Este es solo uno de los casos tan bizarros que veremos en el video de hoy. Comenzamos con Jeremy Lee Moody y Christine Moody, una pareja autodenominada supremacista blanca de Carolina del Norte que enfrentaba cargos por el brutal asesinato de Marvin Parker, un ofensor sexual registrado, y su esposa, Gretchen Parker, en julio de 2013. El crimen atroz ocurrió cuando un vecino llamó al 911 para informar de una posible alteración en la residencia de los Parker. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Marvin y Gretchen Parker muertos, disparados a quemarropa con una pistola calibre .380 y apuñalados. Las imágenes de vigilancia condujeron al arresto de Jeremy, de 30 años, y Christine, de 36, quienes posteriormente fueron acusados de 2 cargos de asesinato, secuestro y posesión de armas de fuego. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Jeremy Lee y Christine Moody desataron su locura en la sala del tribunal durante su sentencia. Inicialmente, los Moody pidieron una sentencia de 30 años para poder ver a sus hijos y envejecer juntos. Pero sus verdaderos colores salieron a la luz cuando el juez John Lee Alfred dictó sentencias de cadena perpetua consecutivas. Jeremy se burló descaradamente de la familia de las víctimas, insultándolos con palabras inapropiadas. Christine no se quedó atrás y repitió la falta de remordimiento de su esposo, afirmando: ¿Tienes algún remordimiento? No tengo ningún remordimiento. Matar a ese pedófilo fue el mejor día de mi vida. Su escalofriante falta de remordimiento se evidenció aún más con su plan de atacar a más delincuentes sexuales. Moody reveló que tenían en mente a otro delincuente sexual como su tercera víctima, pero fueron atrapados antes de poder actuar. Los abogados afirmaron que tanto Jeremy como Christine fueron abusados sexualmente cuando eran niños, lo que alimentó su deseo de venganza contra aquellos que los lastimaron. El psicólogo Harold Morgan, quien analizó a Jeremy, sugirió que creían tener una misión divina de matar a todos los delincuentes sexuales. Los Moody también estaban vinculados a un grupo supremacista blanco llamado Crew 41, conocido por atacar a delincuentes sexuales, aunque negaron que el asesinato de los Parker estuviera relacionado con el grupo. La pareja asesina fue condenada a cadena perpetua consecutiva, ya que la justicia exige una sentencia de por vida. Sin embargo, este no fue el único caso en el que un convicto enloqueció durante su sentencia. Alex Murdaugh. Tomemos, por ejemplo, el caso de Alex Murdaugh. Alex Murdaugh, un destacado abogado de lesiones personales y heredero de una poderosa dinastía legal en Carolina del Sur, informó el 7 de junio de 2021 que había descubierto a su esposa Maggie y a su hijo Paul muertos cerca de los cheniles de perros en su extensa propiedad. Después de más de un año sin arrestos, Murdaugh fue acusado de 2 cargos de asesinato y 2 cargos de posesión de un arma al cometer un crimen violento en julio de 2022. Si bien los crímenes cometidos por Murdaugh fueron reprobables, su comportamiento en el tribunal helará tu sangre. Durante el juicio, Murdaugh insistió en su inocencia, pero los fiscales estatales presentaron pruebas contundentes en su contra. Argumentaron que había disparado a su esposa e hijo a quemarropa con un rifle y una escopeta, presuntamente para distraer de sus malas acciones financieras y ganar simpatía. La evidencia circunstancial, que incluía datos de teléfonos móviles y residuos de disparos, ya que nunca se encontró el arma homicida, fue crucial para el caso de la acusación. Sin embargo, la pieza de evidencia más significativa fue un video tomado por Paul en los cheniles de perros, que contradecía las afirmaciones anteriores de Murdaugh sobre su paradero esa noche. El equipo de defensa de Murdaugh argumentó que era un esposo y padre amoroso, que había sido injustamente señalado por las autoridades, pero las pruebas sugerían lo contrario. En un movimiento arriesgado, Murdaugh testificó en su defensa, reconociendo que estuvo en los cheniles de perros antes de los asesinatos y que había mentido a los investigadores debido a una adicción crónica a los analgésicos recetados.
También confesó haber cometido robos durante años para financiar su abuso de drogas. Después de 20 meses de negación, admitió durante el juicio que había mentido. Sin embargo, mantiene que ninguna de estas acciones prueba su culpabilidad y, entre lágrimas, declaró que nunca lastimaría intencionalmente a su esposa o hijo. Soy inocente. Nunca lastimaría a mi esposa Maggie y nunca lastimaría a mi hijo Paul. A pesar de su negación, un jurado lo encontró culpable de todos los cargos después de menos de 3 horas de deliberación. Se mantuvo impasible mientras el juez pronunciaba su sentencia por los 2 cargos de asesinato. En el caso del asesinato de tu esposa Maggie Murdaugh, te sentencio a pasar el resto de tu vida en prisión. Por el asesinato de Paul Murdaugh, a quien probablemente amabas mucho, ahora enfrentas de 30 años a cadena perpetua sin libertad condicional, ya que los fiscales decidieron no buscar la pena de muerte. Sin embargo, aunque la reacción de Murdaugh fue impactante, no fue nada comparado con el siguiente caso. Joseph D'Angelo, nacido el 8 de noviembre de 1945, es un asesino en serie estadounidense que aterrorizó California desde 1974 hasta 1986. Cometió al menos 13 asesinatos, 51 agresiones sexuales y 120 robos, dejando un rastro de miedo y devastación a su paso. Durante su oleada criminal, recibió diferentes apodos en la prensa, incluidos el Velia Ransacker, el East Area Rapist y el Night Stalker. Durante la larga investigación de varias décadas, las fuerzas del orden enfrentaron numerosos desafíos mientras investigaban sospechosos y pistas falsas. Después de años de intensos esfuerzos, se produjo un avance en 2018, cuando los investigadores acusaron a Joseph D'Angelo de 8 cargos de asesinato en primer grado basados en pruebas de ADN y genealogía genética forense. El anuncio también conectó a D'Angelo con los crímenes del Velia Ransacker. Sin embargo, el verdadero impacto no se encuentra en el crimen en sí, sino en el impactante comportamiento de D'Angelo durante la sentencia. Debido al Estatuto de Limitaciones de California en los casos de violación anteriores a 2017, D'Angelo no pudo ser acusado por las violaciones que cometió en la década de 1970. Sin embargo, enfrentó cargos por 13 intentos de secuestro y rapto relacionados. En junio de 2020, D'Angelo se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato y secuestro como parte de un acuerdo de culpabilidad que evitó la pena de muerte. Pero el fiscal del distrito aún creía que merecía la pena de muerte. Varios familiares de las víctimas leyeron impactantes declaraciones de impacto de las víctimas, y D'Angelo solo ofreció una breve disculpa durante la sentencia. El 21 de agosto de 2020, D'Angelo recibió múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, justo cuando creías que lo habías visto todo, otro convicto supera la exhibición salvaje de la sala del tribunal de D'Angelo. Armin Meiwes, el caso del caníbal. En marzo de 2001, Armin Meiwes publicó un anuncio en un sitio web ya desaparecido para personas con fetiches caníbales que buscaban un voluntario dispuesto a ser sacrificado y consumido. Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de 43 años de Berlín, respondió al perturbador anuncio. Se encontraron en la casa de Meiwes, donde grabaron un video espeluznante de Brandes dando su consentimiento para que le amputaran y consumieran su pene. Trágicamente, Brandes también ingirió una combinación letal de pastillas y jarabe para la tos. Después de la mutilación, Meiwes mató a Brandes apuñalándolo en la garganta y luego colgó su cuerpo en un gancho de carne. Posteriormente, desmembró y consumió el cadáver durante los siguientes 10 meses, guardando los restos en su congelador bajo cajas de pizza. El impactante caso salió a la luz en diciembre de 2002, cuando un estudiante universitario notó los nuevos anuncios de Meiwes en línea y alertó a las autoridades. En enero de 2004, Meiwes fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión, una decisión que generó una importante atención mediática. Durante su juicio, admitió haber canibalizado a Brandes y expresó arrepentimiento por sus acciones, esperando disuadir a otros de seguir un camino similar. Esto nunca puede ser el camino correcto. Los deseos y fantasías que tienes nunca podrán cumplirse. Sin embargo, en abril de 2005,
Se ordenó un nuevo juicio y Meiwes fue nuevamente condenado por asesinato en mayo de 2006. Una evaluación psicológica indicó que todavía tenía fantasías de devorar la carne de personas jóvenes y que podría reincidir. Recibió una sentencia de cadena perpetua por su horrendo crimen.